Buenos días, hoy es martes 4 de febrero del año 2025. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi. Juan, buenos días, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Quisiéramos con usted abordar los temas de la vida política, los últimos acontecimientos. Pero comencemos, Juan, ¿cuál es su lectura? Porque ya mañana, el día jueves, perdón, concluye ya esta campaña electoral para la presidencia de la República y para la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su lectura sobre esta campaña electoral? ¿Nos deja alguna lección positiva a los ecuatorianos? Buenos días, Jaime, gracias por el espacio. Mire, voy a reiterar en algo que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Cada vez la política se está banalizando más. Cada vez existen menos contenidos en los debates, en las propuestas, en los discursos de los candidatos. Y por una sola razón, porque todos apuntan a lograr algún impacto de carácter electoral, meramente electoral, quieren adhesión de votos. Y resulta que estos mecanismos de las redes sociales, en efecto, generan simpatía, generan adhesiones y los candidatos más se preocupan por impactar en estos espacios que en decirle al país, en decirle a la gente, miren, esto es lo que se puede hacer, esto sí, esto no. Entonces resulta que tenemos, por ejemplo, candidaturas que son absolutamente tiktokeras, donde usted lo único que ve son estos mensajes cortos, imágenes, estos productos comunicacionales que generan algo de simpatía, que tienen cierta gracia, pero que más allá de eso no le dicen nada al país. En ese contexto, Jaime, yo veo dificilísimo que logremos salir de la profunda crisis estructural histórica que vive el país. Sí, yo pregunto a los candidatos, ¿qué van a hacer con el problema del empleo, con el problema de la inseguridad, con el problema internacional, ¿no? Ahora que tenemos este energúmeno de Donald Trump con esa ofensiva contra el mundo, no solo contra América Latina, ¿qué se va a hacer frente a eso? Son temas que son cruciales para el futuro del país. Jaime, yo de eso no veo absolutamente nada. La campaña es ¿cómo le explico? Una especie de seguir. Un baratillo un Sí, baratillo de ofertas. ni ¿Qué va a hacer siquiera ahí? eso, Jaime, ya ni siquiera estamos en el viejo baratillo de oferta de nuestra demagogia tradicional. Ahora ya son solamente mensajes insustanciales. No sé si usted vio de esta candidata de Santa Elena, que se presenta y dice, yo soy, no recuerdo el nombre, yo soy la opción para Santa Elena, porque yo si me agacho, se me ven los huevos. Esa es su propuesta para Santa Elena. ¿A dónde hemos tocado fondo, Juan? Hemos tocado Hemos fondo. tocado el fondo. Ya. Y entonces yo veo las ofertas, el otro día pasando aquí por Quito, veo un cartel que dice, vota por el de las cejas. Así, ¿no? Un muchacho con unas cejas pobladas, pero no sabe ni cómo se llama, ni para qué está de candidato. Y la publicidad es, vota por el de las cejas. Digo, no sé si es asambleísta, qué va a hacer con las cejas en la asamblea o en el parlamento. Hemos llegado a ese extremo. Es un circo esto, Juan, Sí, lamentablemente. es un extremo de ridiculez de todos los procesos políticos, eso es cierto. Bueno, y las encuestas, Juan, que circularon, las permitidas, las oficiales, daban cuenta, pues no, la mayoría de encuestas, aquí tengo la última, la mayoría de encuestas autorizadas, entiendo, por el Consejo Nacional Electoral, le dan el triunfo a Noboa. Ipsos le da, por ejemplo, el 50% de la votación y a Luisa González el 34%. Y así no, esa es la más alta que le da Ipsos a Novoa. Otras encuestadoras le dan el 36%, le da, por ejemplo, la firma Negocios y Estrategias, le da el 36% a Novoa y a Luisa González del 41%. La firma Comunicaliza le da el 47% a Novoa, el 39% a González. Informe Confidencial, la última entiendo, le da el 37% a Novoa, el 29% a González. Telcodata le da el 45,9% a Novoa y el 43,2% a Luisa González. Pero el pueblo ecuatoriano dice, Juan, comentarios en las calles, en las plazas, la gente que comenta, las amas de casa, los jóvenes, que mejor sería una primera vuelta y punto.
Mire, Jaime, dos cosas. Primero, lo de las encuestas ya se vuelve difícil de analizar, porque no puede ser posible que haya tanta disparidad de datos. Tanta Históri- diferencia. claro, históricamente siempre las encuestadoras como más o menos coinciden en ciertas tendencias, deben diferencias de punto, pero no puede haber una cosa tan extra. Y esto ya no es ahora, ya ha ocurrido anteriormente. Recuerde que ya las encuestadoras se han equivocado ampliamente en los resultados, de manera que yo no me preocuparía mucho por analizar porque es muy difícil predicción. Yo lo que sí sostengo, Jaime, es que el establishment, es decir, los grupos de poder, los grupos que detentan distintas formas de poder en económico, de poder informativo, etcétera, yo creo que se están jugando por la reelección de Noboa. Están haciendo toda una estrategia para fortalecer la idea de que o gane en primera vuelta o asegure el triunfo en segunda vuelta. ¿Por qué razón digo esto, Jaime? Pues claro, son grupos que necesitan de cierta estabilidad y gobernabilidad en función de sus intereses privados y particulares. Y obviamente prefieren una continuidad del modelito que dio en un año y medio antes que alterarlo y volver a empezar de cero. No les importa mucho el país en sí, no les importa la crisis del país, les importan sus negocios. Y claro, en esas condiciones puede ser que al margen de que tengan peleas, disputas, diferencias entre grupos de poder en este país, dicen, mejor aseguremos esto ahora y después nos peleamos durante los próximos 4 años. Y yo creo que esa actitud, Jaime, de las élites en este país son uno de los mayores fracasos de la construcción de una democracia y de una república, porque así no se construye un país, Jaime. No se puede construir un país donde usted solamente vela por sus bolsillos, vela por sus intereses particulares, es imposible, porque hay una cantidad enorme de gente, de grupos, de sectores, de problemas de este país que requieren la atención de un gobierno. No es un gobierno para tomar decisiones en función de intereses parciales. No sé si lo escuchó usted al ex candidato presidencial de los correístas, Andrés Arauz, denunciando un posible fraude. Los campeones del fraude hablando de posible fraude. El burla de verdad, no sabemos llegar a ese extremo de sinvergüencería. O sea, los que instauraron el mecanismo del apagón informático para alterar los votos, los que cambiaron el sistema electoral para favorecerse, ahora están hablando de fraude. Esperemos a ver qué dicen otros sectores que tengan más ética para poder cuestionar el fraude. Yo, Jaime, lo escribí en un artículo. Yo dije, claro que es factible un fraude, porque la forma como se deshicieron de Jean Todt, la forma como se deshicieron de la vicepresidenta Verónica Abad, son mecanismos totalmente contrarios a la norma y a la constitucionalidad. Y eso puede ya ir anticipando que estarían capaces los del gobierno de meter la mano al resultado de las urnas. A mí eso no me sorprendería. Pero último, si le hacen falta unos 2 puntitos para ganar en primera vuelta, ahí viene el empujón. Eso es una posibilidad. Pero lo estoy diciendo yo, porque no soy el propiciador de los fraudes, no el señor Arauz, que ha sido parte del esquema fraudulento electoral en este país. Bueno, a propósito, usted mencionó el nombre de la señora Verónica Abad, vicepresidenta sin funciones. El, la Corte Constitucional, Juan, acaba de declarar inconstitucional los decretos del presidente Noboa sobre el tema de los encargos. ¿Qué va a pasar en el país ahora? Ya vio la respuesta del ministro de Gobierno, Jaime. Sí, 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 le oí a Gasca, le oí. Dice el señor ministro de Gobierno. Dice, lo que están diciendo es que el mecanismo por el cual se encargó el poder es el que está inconstitucional. Por decreto, entonces va a decirle que tiene que mandar una carta, mandar una misiva, mandar un tuit o un mensaje en Facebook. O sea, no es el problema del mecanismo, no es que la inconstitucional está en usar un decreto, está en la propia decisión, eso es lo que están diciendo en la Corte, que es inconstitucional. Pero Jaime, en este país pasa cualquier cosa, ya sucede cualquier cosa, atropellan la norma, se va por encima de los derechos ciudadanos, y, ya, pues, y vemos que hay un país que está harto de esto, pero peligrosamente indiferente también a este tipo de Bueno, prácticas. el señor Gasca parece que salió más audaz que el señor Wong. Bueno, ya fue un pequeño dibujo animado en el proceso este político. El señor de la Gasca, yo lo que le veo, no solamente es más audaz, es más perverso. Perfecto, perfecto. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Nacional una vez que la Corte Constitucional
declaró inconstitucional los decretos ejecutivos. Me patallarán, pero ya estamos a las puertas de una elección. Habrá que ver qué resulta del 9 de febrero y en función de los resultados, claro, habrá una un nuevo reacomodo de las condiciones de poder en este país. Usted sabe que en política el que tiene la fuerza, el poder, es el que de alguna manera termina imponiéndose. Ese es el gran drama de este país. No son las instituciones y las leyes las que norman el ejercicio del poder, sino a la Claro. inversa. Es el poder el que termina definiendo cómo funcionan las leyes y esa es una aberración democrática. ¿Cree usted Así que es que, los, Jaime, no me sorprende que después del 9 el presidente siga imponiendo su agenda incluso contra la Constitución. pero cree usted, Juan, que haya la posibilidad de que después del 9 los correístas intenten un juicio político al presidente? Pero los resultados del 9. ¿Y qué hacen? Pongamos en el caso hipotético, ¿no? Es solo una hipótesis. Vamos a suponer que gane en primera vuelta el señor Novoa. ¿Y qué van a hacer frente a ese triunfo electoral? Un juicio político cuando ya ese momento están ya negociando con la próxima asamblea, con los nuevos asambleístas, habrá que ver cuántos asambleístas está cada fuerza política. Es complicado, Jaime, porque ya le digo, estamos frente a una ofensiva de carácter político e ideológico global y en la cual de alguna manera el señor Novoa se está insertando, no es íntimo de Donald Trump. Donald Trump le pone 25% de intereses a México y Novoa dice 27%. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Quién se presenta como el más bravucón, el más intransigente? Claro, eso hay que entenderlo, Jaime, para poder más o menos anticipar lo que puede suceder en el país, que yo personalmente no le veo un escenario muy favorable. ¿Sí? Si gana Novoa, ya sabemos a qué atener, nos están avisando que se van a bajar la Constitución. Si gana la candidatura vinculada con estrechos vínculos, porque eso ya es público, con el crimen organizado y la corrupción, ¿qué podemos esperar? Claro, y los símbolos, ¿no? Que mostraron una publicación de los símbolos que lleva la candidata Andrea González, los símbolos de las bandas criminales. Andrea o Luisa. Perdón, Luisa González. No, me acabo de enterar de ese asunto, no he Muy sabido. interesante, ¿no? Como Ya. hicieron notar los símbolos que tiene, ¿no? Así De organizaciones, de organizaciones criminales. Pero voy bueno, a percatarme, gracias por la información, Jaime, voy a observar esto porque no sabía esta información. 236 candidatos de todos, de los mil y pico que hay, 236 candidatos para padres de la patria. Padres de la patria tienen procesos judiciales, cuentas pendientes con la justicia, con el servicio de rentas internas, no pago de alimentos, estafas. Vaya usted a saber lo que nos espera a los ecuatorianos con la próxima asamblea. Que ser más precisos, Jaime. 11%, la cifra que ustedes, 11% de candidatos tienen acusaciones, antecedentes, procesos penales. Pero fuera de eso hay los 700 y pico que no han hecho la declaración patrimonial. Fuera de eso hay los que tienen cuentas pendientes con los servicios de renta, que eso no es un delito, pero sí es una irregularidad, es una falta de ética que tienen. Sí, creo que también había unos que tienen deudas con el 10, si no me equivoco. O sea, si Morosos, usted, morosos con el 10. morosos con el 10. Si usted suma todo esto, está hablando de un porcentaje altísimo de candidatos que no tienen la más mínima decencia para ser no solo candidatos, peor asambleístas. Bueno, Imagínense. ese es el país que tenemos, Jaime. Así es lamentable. Lo que nos espera, ¿no? En la Asamblea Nacional. Y ¿Qué que puede esperar usted con esos representantes? ¿A qué van a ir? Obviamente van a ir a negociar sus deudas, van a ir a negociar sus causas penales. Eso es lo que van a ir a la Asamblea. pero dice, pues no, se hacen candidatos para justamente evitar los procesos que están en marcha, para evitar los procesos porque van a tener inmunidad si ganan. Pero luego es para negociar la impunidad, Jaime. Esa es la primera fase, que no les toquen. Y luego 4 años para negociar la impunidad, para irse sacando de encima juicios, glosas, etcétera. ¿Qué código de la democracia, no? Que permita semejantes barbaridades. ¿Qué código de la democracia? ¿Qué Consejo Nacional Electoral? ¿Hasta cuándo, padre Almeida?
Pero Jaime, aquí tenemos un problema más de fondo. Yo creo que la de política se ha deteriorado tanto que hemos llegado a estos extremos. Pero a esto hay que añadirle un elemento adicional. Es la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en estos espacios de la vida nacional. Y obviamente la política es un espacio predilecto. Fíjense usted lo que pasa en México. O sea, en México, alcalde que no se alinea con los carteles lo matan. No, Así es. Y en el Ecuador va a suceder algo parecido, no, no pasa lamentablemente. nada, no. Ni no pasa absolutamente nada. ¿Y qué va a pasar? O sea, si hay territorios que están controlados por los carteles, ¿qué puede hacer un pequeño alcalde, un par de concejales o consejeros, no sé cómo se llaman en México? No pueden hacer absolutamente nada, porque el Estado ya prácticamente perdió la capacidad de imponerse como corresponde en esos espacios territoriales. Dicen las estadísticas, las informaciones oficiales, que los crímenes cometidos en el mes de enero del presente año ya están batiendo récord a nivel mundial. Bueno, ya batieron récord a nivel nacional. Ahora estamos compitiendo por la medalla olímpica del crimen a nivel internacional. Así es, pero Jaime, eso ya se advirtió. Usted no es la primera vez que me entrevista. Decíamos, ¿cuál es la estrategia real, viable, efectiva, democrática, que respetuosa de los derechos humanos para combatir el crimen organizado? Y no es la militarización de la sociedad, no es salir a dar bala, porque eso no resuelve el problema, lo agrava. Casos concretos, los 4 chicos de las Malvinas, ¿no? Eso era o sea, podían pasar más casos similares, Jaime. Por ahora tenemos solo esa pequeña tragedia, ¿no? En el sentido de que es un caso en un año, pero eso puede tranquilamente reproducirse, porque ya aparecen las denuncias de otros casos que El, se han dado que no habían salido a la luz pública. Juan, el crimen o los crímenes ya están convirtiéndose en cosas perversas. Le matan a una señora en una de las vías de la costa con su tierna hija Niña. y con una tierna niña, con una chica de 2 años, dicen, y la encuentran en la carretera gateando. Bueno, imagínense el extremo en el que hemos llegado. Entonces, claro, en esas condiciones, esa militarización no surte efectos. Ya tenemos del mes de enero las estadísticas, ¿no? Que no son un invento. El tema es cómo se va realmente a afrontar el problema del narcotráfico. Y yo lo vuelvo a repetir y se lo he dicho a usted, Jaime, varias veces. Es un problema geopolítico, un problema mundial. Y mientras no respondan las potencias que son las que estimulan la producción de droga en el sur del mundo, no tiene solución. Vea lo que está pasando ahora con esta guerra comercial. ¿Qué dice Donald Trump? Que va a subir los aranceles porque los chinos son los principales exportadores de las sustancias que sirven para el Fentanilo, fentanilo. Eso es cierto, pero ¿quién demanda? ¿Quién es el que consume? Y los claro. chinos dijeron, bueno, resuelvan su problema interno, pues, problema de la demanda y del consumo. Eso ya frenaría absolutamente el tráfico de fentanilo. Así lo mismo ocurre con la cocaína, con otras sustancias que producimos aquí. Esa es la base del problema del narcotráfico y de esas enormes sumas de dinero que poseen los carteles y que les permiten hacer lo que les dé la gana. Perfecto. Bueno, un último tema, Juan. Eh, La Asimismo, Liga Azul. la famosa Liga Azul, que es sinónimo de delincuencia organizada, ¿no? Sinónimo de delincuencia organizada, porque las pruebas están al canto, ya sabemos de qué pata cojea cada uno de ellos y qué es lo que persiguen en su propio beneficio y en perjuicio del país. Uno de los integrantes de la Liga Azul ya se mandó a cambiar, jugó por la frontera, ¿no? Con un historial que a cualquiera le pone los pelos de punta, de acuerdo a los últimos reportajes de la prensa independiente que investiga. ¿Hasta cuándo, dice también aquí, hasta cuándo el pueblo ecuatoriano va a seguir permitiendo que esa institución desastrosa, que no sirve para absolutamente nada, sino simplemente para ellos hagan sus propios negocios? ¿Hasta cuándo? A ver, Jaime, la primera cuestión es que es sorprendente que haya pasado un año no para lo de la Liga Azul, porque eso debió haberlo resuelto el Consejo Nacional Electoral desde un inicio, ya cuando empezó la campaña que era contra la ley de este grupo, y no solo de ellos, porque había otros que hacían lo mismo, Jaime, recuerdo, ¿no? Hay no sé, varios que venían disfrazados de ciudadanos y respondían a intereses o de partido o de grupos de poder. Bueno,
El tema, Jaime, lo que usted acaba de señalar, ese organismo tiene que desaparecer. Y el gran debate es que, pues, ¿cómo lo hacemos desaparecer? Porque, claro, el gran error, a mi modo de ver, de la Constitución de Montecristi haberse blindado, pues haber puesto una cantidad de candados porque se suponía que era una perfección que iba a durar 300 años, 1000 años, y entonces pusieron los candados que dificultan la posibilidad de corregir estos errores. El Consejo de Participación Ciudadana, un instrumento que yo toda la vida, desde que lo plantearon, tú sabes que yo fui asesor en la Asamblea de Montecristi, desde que lo plantearon yo lo cuestioné, porque eso contradice un principio democrático, el primer poder del Estado y del legislativo en cualquier república. Y en manos del legislativo, nos gusta o no, de los delincuentes que pueden llegar, como usted acaba de señalar al inicio de la entrevista, este es el primer poder del Estado, al menos hay que depositar en él la capacidad y la potestad de hacer las nominaciones fundamentales para la institucionalidad. Porque lo otro es 100 veces peor, Jaime, nos hemos dado cuenta. Un consejo que ha sido un llavero del Ejecutivo, que lo han cambiado cada 6 meses, que está lleno de impugnaciones, de críticas, Todos destituidos. todos destituidos, reemplazados por unos suplentes que ni siquiera sabemos si van a hacer un buen papel. ¿Y para qué ha servido eso? Primero, para que no nombren a nadie. Y cuando nombran de manera equivocada, Desde, desde el cura Tuárez, en prisión. no todos. Luego nos mandaron al famoso loco, al Diablo Terán. Acuérdense cómo eran los consejos de participación durante el correato, que era una cosa que no, lo único que hacían era un viserazo a lo que mandaba el presidente. ¿Qué participación ciudadana? ¿Qué opción para poder adecentar las instituciones del Estado? No. Entonces, ese debe desaparecer. Ahora el asunto es cómo lo hacemos. Gran error, yo creo que Lenin Moreno pudo haber hecho desaparecer en la consulta. Le haber puesto consejo transitorio hasta que culmine la reestructuración y de ahí desaparece. Votábamos, listo, asunto. El tema, Jaime, es que a todos los presidentes caen en la tentación de tener ese llaverito del Consejo de Participación Ciudadana en su bolsillo. Eso es, entonces el que venga va a decir, no, a mí me conviene. Eh, Bueno, y el pueblo se pregunta, Juan, ¿por qué huyó Verduga? Bueno, porque le metió una mano al celular. Claro, y ahí Esa que está, está, que le saque el celular y del allí está bolsillo. todo, allí está todo. Eso es lo que suponemos, si no, no huye, pues. Increíble. Bueno, hemos abordado, Juan, los temas principales, los acontecimientos que se dan en el país. Esperemos a ver qué pasa el próximo día, domingo. Pues podemos darle, yo no me hago mayores ilusiones, Claro, no obviamente, hay. sobre lo que pueda venir, pero bueno, hay que respetar la decisión de la gente, al margen de que haya un desánimo, una desafección profunda, una desilusión respecto no solamente de las elecciones, de la política en general, pero bueno, la gente tendrá, esperemos que al menos puedan, digamos, sentir que su voto sirve para Hay alguna, un, hay un cansancio, Juan, un sí, cansancio de la gente. de la gente. La gente no quiere saber nada de tanta cosa, de tanta Hay mucha apatía. simpatía. La gente dice, Porque la gente va, participa, vota y no se solucionan los problemas, ¿no? claro, la gente quiere porque le obligan el papelito para hacer los Exacto. trámites y Ahora, le cuento una cosa que me ha sorprendido, no sé si eso sea también una manipulación. Han hecho esta encuesta de el estado de ánimo de la gente, no sé si lo revisó usted, que 82% de los ecuatorianos creen que estamos bien y que tienen esperanza en el futuro. Eso sería una información de absoluta esquizofrenia, ¿no? Porque con toda la problemática, con todos los fracasos de las políticas, y que la gente diga que estamos bien, uno dice, bueno, ¿a qué se está refiriendo la bueno, gente? No, no, no. debe ser una encuesta manipulada, ¿no? Con cierto propósito, con cierto objetivo. Y es fácil Para ver ver estadísticas, Juan, hay una pobreza que sigue creciendo, el una desempleo, migración que es una hemorragia nacional, la migración que es un desastre, una conmoción. un desempleo galopante, una inseguridad que no se resuelve, uno dice, bueno, ¿de dónde sacan que el 82% de la gente está contenta? Mm, Entonces, claro, habría que ver si es manipulado, porque si es cierto, entonces somos un país que está absolutamente esquizofrénico. claro, y que estamos en el paraíso. Bueno, Juan, gracias por la entrevista. Gracias por Gracias a los usted, temas. Jaime. Volveremos la próxima semana. Como siempre, un saludo.
Hasta siempre. Hasta pronto.